Vamos a empezar esta clase como empezamos las clases anteriores orando, presentándonos a nuestro Dios, ¿no es cierto? Y con reverencia, porque vamos a abrir su palabra y vamos a indagar mucho más, a profundizar mucho más en lo que refiere a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es terreno santo. No es como leer un libro de historia, contarle, hacerle una clase de geología, paleontología o de ingeniería. Esas son cosas banales, pasajeras. Lo que vamos a ver hoy es algo eterno. Así que nos vamos a presentar delante de Dios. Padre, muchas gracias por este tiempo. Te rogamos, Señor, que nos puedas dar sabiduría, entendimiento, para poder, Señor, buscar más de ti, para poder dimensionar cuán grande, maravilloso, hermoso eres tú, oh Cristo. Gracias, Padre, por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros, a reconocer que no merecíamos tan grande amor, pero allí, Señor, diste tu vida por nosotros. Siendo viles, indignos, Señor, tú nos diste dignidad y nos amaste con amor eterno. Gracias por la cruz. Gracias, Señor, porque allí fuimos reconciliados contigo. Señor, te ruego que nos puedas hablar el día de hoy, que puedas redarguir nuestro corazón, que puedas, Señor, entrar donde ningún hombre y mujer pueda entrar, en lo más profundo de nuestro corazón. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable y nos pueda, Señor, exhortar, edificar. En el nombre de tu amado Hijo, nuestro amado Señor y Salvador. Amén. Bueno, amados hermanos, ¿cuál es el texto base que estamos teniendo? Es 1 Corintios capítulo 15. Entonces, vamos a ir a ese texto base, 1 Corintios capítulo 15. Versículo 3 y 4. Y cualquier hermano o hermana que lo encuentre lo puede leer, por favor. Disculpe, Corintios, ¿qué? 1 Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Cualquier hermano voluntariamente podría leerlo. Amén. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Entonces, ¿qué vemos en esos dos versículos? ¿Qué aprendemos de esos dos versículos? La muerte y resurrección de Jesús. El Evangelio, ¿no? El Evangelio. Y con eso basta, con eso ya es punto final. No hay que agregarle ni quitarle nada. Ese es el Evangelio. Ahora, otra pregunta. ¿Cuáles son las teorías que los escépticos han generado en contra de la resurrección de Jesucristo? A ver, de que lo que leímos, ¿no?, en la Biblia, de que robaron el cuerpo de Cristo, ¿no? También de que pudieron alucinar, ¿verdad? Las personas es una teoría, otra es de que no haya muerto en realidad, ¿no? Ajá. A ver, bueno.
También participen ustedes. ¿Y cómo responden a esas refutaciones? ¿Cómo podrían refutar a lo que dicen los escépticos? A una teoría, por ejemplo. Planteen una teoría y me den un argumento de refutación a esa teoría. A ver, sobre las alucinaciones que Ajá. ellos dijeron, que no las 500 personas que dijeron que vieron a Jesús pudieron haber alucinado lo mismo. O sea, eso era una que, a ver. O sea, no puede haber sido todo en conjunto. Eso es lo que... Exacto. Sí. Ujú, Las alucinaciones ocurren uno a la vez, no 500 personas a la vez. ujú, ujú, O 12 personas a la vez que lo vieron en una vez. sí. Ujú. De que Jesús en verdad no murió pero en verdad sí murió porque cómo va a soportar todo ese dolor, o sea, decían que solo se había desmayado y luego que se levantó, que sacó la piedra que pesaba no sé cuántas Ujú. toneladas y pues se levantó y se fue a otra parte y no, Claro, eso tampoco puede ser cierto. exacto. Exacto. Ajá. Toda su- Y la evidencia. Y la evidencia, sí, ¿y me pueden Ujú. nombrar alguna evidencia a favor, histórica, a favor de la resurrección o bíblica, a favor de la resurrección? Justo yo, ¿no? Lo que mencionaba Noemí, ¿no? De los testigos que lo Sí, vieron. Ajá. hay testigos oculares. Eh, los testigos, los lienzos funerarios, ¿no? Que estaban intactos. Ujú. ah, mm, ¿no? Incluso, ¿no? También creo que ahí va esto, ¿no? La misma evidencia histórica de que el cuerpo no está ahí, ¿no? No está allí y se ha intentado refutar, ¿no? Diciendo de que Jesús tal vez no ha existido o es algo, ¿no? Pero hay, aparte de la Biblia, hay historiadores también, ¿no? Que nos mencionan que él estuvo realmente, ¿no? Con nosotros. Él Ujú, existió, él históricamente existió. Bueno, ujú. cuando Pedro predica el primer sermón en Hechos capítulo 2, no sé si se han fijado, pero él en 3 partes de ese sermón nombra el nombre Jesús, ¿ya? Al inicio, al medio y al final. Cuando hacen en el análisis gramatical de ese sermón, van a encontrarse con ese detalle, que es muy revelador. Pero al final, él dice, pero Dios, ¿no es cierto?, lo levantó de la tumba, ¿no? Lo resucitó de entre los muertos y lo ha hecho Señor y Cristo. Eso también es muy significativo, porque la resurrección tiene efectos cósmicos. No solamente Dios se transforma Señor de algunos, no solamente de los judíos, ni de los gentiles, ni de nosotros, sino de todos. O sea, Jesús es Señor de todo el universo. Él es entronizado en los cielos y Él está reinando. Eso significa, habla de su señorío. Que Jesús sea el Señor era dentro de los credos de fe de la iglesia primitiva. Y ellos, incluso estando bajo césares, ¿ya? A ellos, y los césares eran emperadores, eran los señores, ¿ya? Pero los cristianos pregonaban que había otro señor. Los césares incluso eran endiosados, eran vistos como dioses. Pero Jesús era era el Dios. Sobre todo, Él era Dios. Y eso lo deja claramente expuesto Juan en sus cartas, Pablo también en sus cartas. Entonces, la iglesia primitiva pregonaba que Jesús era Dios,
¿ya? Que Jesús era Señor y Cristo, que Él era el Mesías esperado. Pero ellos lo habían visto, los discípulos habían visto a Jesús como un hombre que hacía milagros. Y empezaron cuando Jesús resucita, ellos vieron la deidad de Cristo. Por eso ellos vieron y Pablo escribe en Romanos, en la carta magna, en la carta magna de Romanos, que Él resucitó con poder. Y eso muestra y fue, ¿no es cierto?, hecho en un sentido, fue nombrado Hijo de Dios con poder. Eso también es muy significativo. No es que ahí llegó a ser Hijo de Dios, Él era Hijo de Dios eternamente junto al Padre, sino que se le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Ya? Ahí el punto es que Jesús, aparte, nos representa esta relación pactual que tiene con su iglesia. Él representa que Él es Señor de todo. Y Él, en la primera parte de ese sermón, es visto como un hombre. A este Jesús Dios lo levantó de entre los muertos, pero Pedro lo termina diciendo que Él es el Señor. Y al decir que es el Señor, es un título mesiánico y de deidad. Él es Dios sobre todas las cosas. Entonces eso cambia en la cosmovisión del judaísmo. Reconocemos que en ese tiempo había una religión imperante, ¿no es cierto?, que el judaísmo. La madre de Jesús practicaba todas estas fiestas rituales y era muy temerosa del Señor. De hecho, ella recitaba los salmos de memoria, era una mujer consagrada en las plantas del Señor, dentro de todas las tradiciones, ¿no es cierto?, que se habían enseñado de generación en generación, de acuerdo a la Torá, al Antiguo Testamento, muy respetuosos, conservadores de todas las fiestas que se había ordenado a Israel. Pero algo ocurrió, que cambió una conmovisión a estos hombres. Es que Jesús había resucitado a los muertos y todas las promesas actuales habían llegado a un clímax, habían llegado a un nuevo orden, una nueva creación en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Así como en Génesis Dios empezó a crear, bueno, tras la muerte del Señor Jesucristo, Dios empieza a crear todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Y es por eso que hoy nosotros, al estar en Cristo, somos nueva criatura. Es decir, estamos en una nueva creación del ya y el todavía no, en el sentido de que ahora ya somos hijos de Dios, pero estamos esperando a que el Señor regrese, y ¿no es cierto?, y ya podamos disfrutar de su plenitud sin asedio del pecado. Pero la resurrección de nuestro Señor Jesucristo indica que Jesús es Señor, ¿ya? Y que Él es el nuevo rey de cosmos entronizado y que Él ya tiene algo añadido a su deidad, es la humanidad. C.S. Lewis, ¿no es cierto?, escritor de las Crónicas de Narnia, también profesor de la Universidad de Oxford, cristiano, él, un pensante evangélico, él escribe en una de sus frases célebres, él dice, que también lo dice Irineo en el siglo II, pero él lo replica y como lo reestructura, dice: el Hijo de Dios se hizo hijo de hombre para que los hijos de hombres fueran hijos de Dios. Antes nosotros no teníamos esperanza alguna. Sin embargo, luego de la muerte de Cristo y su resurrección, nosotros tenemos una esperanza viva y segura. Y eso está garantizado por la resurrección de Jesucristo. No es una fábula, no es una metáfora, es una realidad. Cristo es Señor. No sé si he tratado de compartir la pantalla, pero dice que no soy hospedador. No sé por qué. Pero... Sí, hermano. Perdón. Ya puede compartir. Ahora sí, ya. Entonces nosotros estamos hablando de las evidencias a favor de la resurrección. Y hoy vamos a ver los cambios estructurales sociales que tuvo la resurrección de Jesucristo. No sé si ustedes han dimensionado lo que fue antes
de Cristo, antes de la muerte de Cristo y luego de su resurrección de Cristo. No sé si han analizado los factores sociales y religiosos, cómo cambiaron incluso en sus discípulos, en aquellos que eran sus seguidores, que venían de un judaísmo estricto, de un monoteísmo estricto, de guardar ciertas fiestas estrictamente. No sé si han dimensionado eso, pero hoy espero en el Señor que puedan ver algo, unas primicias de eso. En la época de Jesús, no sé si saben, pero los judíos eran como la religión imperante bajo el Imperio Romano. Aunque los romanos no tenían problema con las religiones, ¿ya? Con tal que no se metieran, ¿no es cierto?, con el gobierno, no hubieran revueltas. Sin embargo, habían judíos que eran revolucionarios. Y los judíos ya venían siendo perseguidos por anteriormente, hace 700 años antes de la venida de Cristo, habían sido arrasados por los babilónicos, los asirios, luego los persas, los griegos, y en el contexto, ¿no es cierto?, ahí del nacimiento de Cristo estaban bajo el Imperio Romano. Y aparte de eso, los judíos se habían dispersado, no estaban solamente en ese lugar, estaban dispersos. Y habían diferentes, no sé si conocen, habían diferentes como clases o razas de judíos. Ahora, siempre, si ustedes ven la tónica, siempre estuvieron como bajo cautiverio. Y ellos esperaban a un redentor. En este caso, por ejemplo, vemos en la dinámica del apóstol Pedro, Juan, que eran los llamados los Boanerges, que eran los hijos del trueno, que ellos se dice que eran celotes y pensaban que Jesús era como el Mesías, pero un Mesías político. Y ahí están las falsas concepciones del Mesías. Ahora, había más pueblos viviendo en ese sector, no solamente los romanos. Recordemos, anteriormente habían fereceos, amonitas, persas, babilónicos, asirios. Ahora, podríamos preguntarnos por qué. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba con los judíos al estar siempre bajo cautiverio? Ellos posiblemente podrían perder su identidad, pero los judíos, si ustedes se fijan, siempre hasta el día de hoy han guardado su identidad. Muy conservadores. Si ustedes conocen a un judío, ocupan una kipa, hacen sus fiestas, conservan muchas tradiciones. Si van a Israel van a ver todavía incluso más tradiciones de las que la Biblia impone, con el Talmud y otros libros más que ellos tienen. Ahora, ellos podríamos preguntarnos por qué los judíos no perdieron su identidad. ¿Por qué ellos no pierden su identidad de judíos? No sé si esta pregunta puede ser una pregunta así como a cualquiera de ustedes dos. ¿Por qué creen ustedes que los judíos no habían perdido su identidad, a pesar de estar siempre en cautiverio? Tal vez porque ellos confiaban, ¿no?, en la promesa que se les había dado, ¿no? De que es el pueblo elegido de Dios y todo, ¿no? Entonces, también de que de ahí iba a salir el Mesías, ¿no?
Entonces su esperanza estaba en eso, ¿no? Ujú. O no sé si es, bueno, no sé si ah, así es, responde la pregunta. ¿Sí? Bueno, mm, Sí, no creo que haya, muchas veces pensamos que pueden haber respuestas equivocadas, pero frente a esto hay múltiples respuestas y sí, ciertamente ellos conservaban una promesa. Pero ¿cómo conservaron esa promesa por más de 1000 años? Y ahí está. Es una labor que incluso los cristianos hacen. Predicar, ¿no es cierto?, es enseñar de generación en generación. Ellos no perdieron su identidad, los judíos nunca perdieron su identidad porque ellos transmitían el mensaje de los padres a los hijos. Era una orden explícita de Jehová, de Dios. Si ustedes leen Deuteronomio capítulo 6, ahí van a poder ver cómo ellos atesoraban la palabra y cómo se les ordenaba compartir la ley de Dios a sus generaciones, de generación en generación. Y los judíos transmitían esta estructura, estas tradiciones y esta palabra de Dios a sus hijos. No solamente un día, todos los días, pero ellos tenían ciertos días particulares. Si ustedes leen en el Nuevo Testamento, ellos se reunían, ¿no es cierto?, el día sábado, el día de reposo. Celebraban sus reuniones. Y Jesús, cuando era pequeño, también participó de eso. De hecho, ellos se reunían en las sinagogas los séptimos días, el séptimo día de la semana, conservando la tradición que transmitían de generación en generación, porque ellos no perdieron su identidad a pesar de ser esclavos. A pesar de que podían, ¿no es cierto?, haber sincretismo, que es como cuando una civilización conquista a otra, tiende a asimilar las tradiciones de la civilización que está bajo cautiverio. En este caso podía haber conservado las tradiciones romanas. Sin embargo, los judíos se diferenciaban de los romanos por ser estrictos en guardar la ley. Y como los romanos no tenían problemas, los dejaban. Y ellos conservaban la ley y seguían, ¿no es cierto?, haciendo sus tradiciones. Ahora, hay otra razón por las que estas instituciones que eran religiosas, pero también sociales, eran importantes. Y también lo dije, los judíos creían que estas instituciones se las había encomendado Dios. Y ellos tenían convencimiento de que Dios la había ordenado. Y ellos la conservaban al pie de la letra. Y como era un símbolo religioso, ellos por fe guardaban todo lo que era conforme a la ley. Y lo vimos después también la semana pasada. La semana pasada sí, lo vimos con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era fariseo de fariseos. Y en cuanto a la ley, ¿no es cierto?, era estricto, era un hombre que cumplía la ley al pie de la letra. Era un hombre que conservaba la disciplina, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento, en las oraciones, las ofrendas, todo lo que era, aparte de saberlo intelectualmente, lo hacían. Pero de la noche a la mañana, pero según el tiempo de Dios. Bajo la humanidad fue como algo casual. Pero bajo el tiempo de Dios, en el kairos de Dios, en el tiempo preciso del Señor, en el tiempo que el Señor tenía que venir, en ese tiempo, en el tiempo exacto, apareció alguien, nació alguien, y era el creador del universo, y se encarnó. Y él fue creciendo en gracia, en sabiduría, también aprendiendo de estas tradiciones. No fue exento de todo lo que es la religión judía. Él es de cuna judía, dentro del judaísmo, conservando todo lo que era él conserva y guarda todo lo que es la tradición judía. Y aparece
conocido por muchos ahí como un rabino, que significa maestro, que es Jesús. Pero nosotros sabemos que es más que un rabino, que es Dios mismo, pero en la cultura judía, por los mismos fariseos, era conocido como un rabino. ¿Recuerdan cuando Nicodemo se le acerca? ¿Y quién era Nicodemo? Un principal dentro de los sacerdotes. ¿Cómo le reconoce? Maestro. Sabemos que has venido de Dios. Y tienen una conversación nocturna. Sin embargo, este maestro era más que eso. Era el Hijo de Dios. Y empieza a hacer transformaciones radicales, incluso en la interpretación de la ley, algo sagradísimo en ese tiempo. Pero en esos 3 años, este hombre quizás de clase baja, sin tener un hogar, sin tener quizás algo propio, aparte de su túnica, él empieza a ganar seguidores y empieza a hacerse popular. Empieza a ganar tantos seguidores que causa recelos en las autoridades y es juzgado por las autoridades y termina crucificado. Y se dice que en la historia, en ese tiempo, habrán crucificado unos 30.000 judíos. O sea, era una masacre total en ese tiempo. Sin embargo, 5 semanas después de que fue crucificado, más de 10.000 judíos nuevamente están siguiendo al Mesías, a Jesucristo. Pero ellos confiesan que Él es el Señor, que Él es el Mesías, y están dispuestos a dar su vida, a alterar incluso estas estructuras sociales rígidas y religiosas rígidas que venían siguiendo, que le habían venido enseñando desde pequeñitos. Ellos han sido transformados y empiezan a ver algo totalmente diferente. Empiezan a interpretar las escrituras del Antiguo Testamento de una manera diferente. Y esto lo provoca la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver 5 cambios que provoca la resurrección de Jesucristo. En primer lugar, ¿no es cierto?, a ellos se les había enseñado que desde tiempos de Abraham y de Moisés, ellos necesitaban ofrecer sacrificios de animales cada año para la redención de sus pecados. Entonces Dios pasaba de una manera, ¿no es cierto?, milagrosa, sus pecados a ese animal, y eso se llamaba como una imputación. Todos sus pecados recaían frente a ese animal. Y sus pecados, ¿no es cierto?, un cordero, eran perdonados. Y así podían estar a cuentas con Dios. ¿Ya? Sin embargo, de repente, después de la muerte de Jesucristo, de ese carpintero de la ciudad de Nazaret, que era conocido así, estos judíos dejaron de ofrecer sacrificios. Sorprendente. Si ustedes se fijan en los evangelios, los sacrificios todavía se hacían. De hecho, los discípulos, habían discípulos que todavía estaban haciendo. Y la carta de Hebreos nos indica que al parecer algunos judíos todavía estaban ofreciendo sacrificios antes del año 70. Después de Cristo, después de la destrucción del templo. Todavía se estaban ofreciendo sacrificios de animales. Pero ahí el escritor de Hebreos le explica que Jesús es nuestro sumo sacerdote y que Jesús es nuestra ofrenda por el pecado y que Jesús intercede por los pecadores y que Jesús es mayor que los ángeles, que Abraham, que Moisés, que Josué, que Él es el mediador de un nuevo pacto que es inaugurado con la muerte de Cristo en la cruz del Calvario y que es proclamado en su resurrección, el nuevo pacto. ¡Qué cambio tan radical!
ellos dejaron de ser los discípulos más cercanos que el Señor se les reveló, que entendieron el nuevo pacto, que ellos dejaron de hacer sacrificios. Pero ahora, ¿cuál era el sacrificio? Su vida entera era su sacrificio hacia Él. Y el sacrificio perfecto ni siquiera era ahí, era Cristo, el Señor. Y en Cristo ellos eran el sacrificio. Entregaban sus vidas en sacrificios santos, agradables a Dios. Pero por el sacrificio de Cristo en la cruz. Ahora ya no había un sistema de sacrificios. En segundo lugar, las leyes que Dios dio a Moisés. Los judíos hacían hincapié continuamente en obedecer las leyes que Dios le había encomendado a Moisés. Y ellos las tenían estipuladas en orden. Más de 400 leyes. Incluso habían agregado más leyes. Desde su óptica, eso era lo que separaba a los judíos, a los israelitas, a los hebreos de las naciones paganas. Siempre fue eso. Ellos pensaban que lo distintivo de ellos es lo que ellos hacían. Que lo que ellos hacían los separaba de las otras religiones paganas. Sin embargo, poco tiempo después de la muerte y resurrección de Jesucristo, los judíos comenzaron a decir que uno no se convertiría en un miembro ejemplar de su comunidad simplemente por guardar la ley de Moisés. ¿Recuerdan? Y les recomiendo leer Hechos de los Apóstoles. Después de esta clase les recomiendo leer Hechos de los Apóstoles, porque les va a ayudar y le va a dar mucha luz. ¿Recuerdan de qué era acusado el apóstol Pablo, por ejemplo, o los discípulos? De que ellos estaban en contra, ¿no es cierto? Que ellos decían que no era necesario guardar la ley de Dios. Si ustedes se fijan, eran acusados por los judíos y eran tenidos, ¿no es cierto? En este caso generaban discusiones. Y es más, Pablo un poco más atrevido, los días de reposo, los sábados, él iba a la sinagoga a discutir con los judíos para enseñarle de Jesucristo. Hasta que llega un punto donde él ya dice, me retiro de acá, y tienen que ver eso en Hechos, y yo voy a predicar a los gentiles. Ya le he predicado, los que quieren aceptarlo van a aceptar, pero ya dejo de ir a sinagogas y empiezo a predicar a los gentiles. Es sorprendente. En tercer lugar, y está también ligado a lo anterior, los judíos guardaban escrupulosamente el sábado, día de reposo, no haciendo nada a salvo de su devoción, ¿no es cierto?, religiosa, cada sábado. Ellos se apartaban, no cocinaban el día viernes y guardaban, ¿no es cierto?, desde la puesta del sol hasta la otra puesta del sol del viernes, al atardecer, hasta el sábado del atardecer. Era su sábado y ellos consideraban el reposo y eran como un tiempo de comunión íntima con Dios, donde pasaban haciendo puras actividades religiosas y no hacían ninguna otra actividad, ¿no es cierto?, que tendría que ver con cosas cotidianas. Incluso Jesucristo fue juzgado por esto, porque él, bajo los parámetros de los judíos, había quebrantado el día de reposo. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, yo soy el Señor del día de reposo. Y esto lo vemos también en la resurrección. Por eso, vayan ligando lo que le voy diciendo al principio de que Jesucristo es proclamado como Señor sobre todas las cosas. Pero Jesucristo antes ya había dicho que Él es Señor sobre incluso el día de reposo. Entonces, cuando Él es Señor de todo. Él es el Señor del día, del universo, de la semana, del tiempo y del espacio. Él es Señor, del cosmos en general. Monoteísmo. Bueno, este punto también es interesante, porque los judíos, ¿no es cierto?, creían en un solo Dios, también llamado por la ley
el Shema. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4, ustedes van a leer, Jehová nuestro Dios, que era como lo que ellos, la declaración, ¿no es cierto?, que ellos compartían de generación en generación. Jehová nuestro Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y ellos lo compartían, ellos tenían la idea de un monoteísmo estricto, de que solo Jehová es Dios, y no hay Dios aparte de Jehová. En cambio, desde la resurrección de Cristo en adelante, ya no solamente ven un Jehová unitario, sino vemos a un Dios uniplural, que ya estaba revelado en el Antiguo Testamento, pero que es revelado en la imagen de Cristo, donde el Padre es Dios, donde el Hijo es Dios y donde el Espíritu Santo es Dios. Y vemos la riqueza, ¿no es cierto?, del cristianismo se basa en como estructura fundamental en tener una base trinitaria, cristocéntrica y pactual. Es importante considerar esto. Los cristianos, desde ese tiempo hasta ahora, reconocen la divinidad del Padre, la divinidad de Jesús y la divinidad del Espíritu Santo. Es tanto así que en la despedida apostólica, por ejemplo, de segunda de Corintios capítulo 12, verso 13, él dice, el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Colocando al mismo nivel a Dios el Padre, a Jesucristo su Hijo y al Espíritu Santo. Distinguiéndolos claramente, pero colocándolo en la unidad fundamental, en la esencia divina, como la unidad perfecta, inseparable, que trabajan juntos, donde está el Padre está el Hijo y donde está el Hijo está el Padre y el Espíritu Santo, indivisibles, esta unidad esencial. Esto era radicalmente diferente a lo que pregonaban los judíos. Es más, para ellos esto era herejía. Hubieran considerado que la herejía más grande era decir que alguien puede ser Dios y hombre a la misma vez. Y eso fue lo que es nuestro Señor Jesucristo, el Dios hombre, perfectamente y completamente Dios y perfectamente y completamente hombre. Sin embargo, para ellos decir que Jesucristo era Dios era imposible. No podía ser, porque solo Jehová es Dios. No podían comprender cómo Jesucristo fuera Dios en su monoteísmo estricto. Sin embargo, los judíos, estos judíos, discípulos de Jesús, bajo esa religión, ¿no es cierto?, bajo ese contexto, de la noche a la mañana, luego de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, comenzaron a adorar. ¿Se acuerdan de Tomás? Adoró a Dios. Se postró delante de Dios, de Jesús, el Dios encarnado, y le reconoce como Señor mío, Dios mío. Wow, y hasta el día de hoy consideramos a Jesús como Dios. Y en quinto y último lugar, la visión que tenían de Jesús. Estos cristianos presentaban al Mesías como alguien que sufrió y murió por los pecados del mundo, mientras que los judíos habían sido enseñados a creer que el Mesías sería un líder político que destruiría el ejército que estaba, ¿no es cierto?, enseñoreándose de ellos, en este específicamente contexto, los romanos. Wow, ellos pregonaban que allí en la cruz Dios había mostrado su gloria,
para los judíos ciertamente era tropezadero, era una piedra de tropiezo, porque ellos no podían concebir que el Mesías esperado muriera tan indignamente. Ustedes saben, y conversamos, ¿no es cierto?, de lo que significaba morir en la cruz. Si había una muerte más desastrosa, si había una muerte más indigna, era morir en la cruz. Un método de tortura que había sido perfeccionado de los asirios, los romanos lo habían perfeccionado para colgar allí a los más viles ladrones, homicidas. Lo peor de la sociedad era colgado en una cruz. Y allí nuestro amado Señor y Salvador tomó nuestro lugar, lo que nosotros teníamos que estar ahí, pero Él tomó nuestro lugar y allí en el madero, Él cargó el pecado de toda la humanidad, la ira de Dios sobre Él. Él se hizo maldito. Y ahora bajo el contexto judío, estar colgado en un madero, en la cruz, significaba maldición. Dios le había dado a Moisés estas estipulaciones en la ley. Aquel que estaba en el madero colgado era maldito por Dios. Y Cristo, por amor a su iglesia, murió en la cruz y se hizo maldito para que nosotros, hoy por medio de Él, de su sacrificio, nosotros seamos benditos. Y estos discípulos que tenían una vida judía cambiaron diametralmente, transversalmente de pensamiento y empezaron a predicar lo que le acabo de decir. ¿Qué pasó? Bueno, la explicación es que Cristo había muerto y había resucitado entre los muertos. Al tercer día, Jesús resucitó y esa era la explicación de por qué ellos habían cambiado todo el sistema que ellos habían aprendido desde la cuna, desde que eran niñitos. Sus amigos eran judíos, compartían estas tradiciones. Sin embargo, cambiaron estos 5 puntos. Hay más, pero yo quise colocar estos 5 puntos, que era totalmente contrario a lo que ellos habían aprendido desde antes. Wow. Cuando Jesús fue crucificado, sus seguidores se desanimaron y se deprimieron. Ya no tenían confianza en que Jesús había sido enviado por Dios, porque creían que cualquier persona crucificada era maldecida por Dios. Y también se les había sido enseñado por Dios de que, en este caso aquí no alcancé a colocar, pero habían sido enseñados de que su Mesías no podía morir en la cruz. De hecho, hace poco estaba viendo unos videos de un ministerio que predica allá en Israel sobre el Mesías. Y ellos no conciben, ellos no piensan, nunca pensaron que Isaías 53 se trataba de Jesús. Tienen muchos falsos conceptos de Jesús. Hasta el momento, ¿se va entendiendo lo que voy explicando? Sí, hermano. Va quedando claro. Si hay alguna duda, consulta, me pueden ir diciendo nomás, ¿ya? No deben tener como temor en preguntar si quedan dudas, ¿ya? Si tienen algún comentario también pueden ir agregando. Aquí voy a hacer un hincapié en el Día del Señor. No sé si ustedes saben por qué los cristianos nos reunimos el primer día de la semana. No sé si alguien me puede decir así como de alguno de ustedes, ¿por qué nosotros nos reunimos el primer día de la semana? Porque, Y el domingo. porque un domingo, fue un domingo, ¿no?, que resucitó Jesús. ¿Mm? Creo, o alguien más. ¿Alguien más podría ayudarle? Bueno, está bien, hermano. Es porque en ese día se conoce como el día de la resurrección.
El domingo se conoce como el día de la resurrección, el día del Señor. En la creación, Dios descansó un día y descansó el séptimo día. Y el séptimo día reposó. Pero eso no significa que el Señor haya dejado de trabajar. Eso es muy interesante. El reposo significa que Él contempló la creación. Y el contemplar que de todo lo que había creado significa señorío. Significa que Él reinaba. Sin embargo, por el pecado, ¿no es cierto? Entró el pecado en la humanidad. Adán y Eva pecaron, perdieron su autoridad y el pecado se estaba enseñoreando del ser humano y el reino de Dios había sido destruido y el Señor dio promesas a través de pactos a los hombres de Dios. Sin embargo, dice el escritor de Hebreos, en este último tiempo Dios ha hablado a través de su Hijo. Y luego lo enaltece. Pero me sorprende poder ver esa realidad del Génesis en todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y llegar a este último día y ver a este Cristo triunfante. Y Él se sienta ahí a la diestra del Padre y Él se sienta reinando como hijo de hombre y Él ya es Señor de todos, de todo. Sin embargo, en la Biblia no hay una estipulación directa de que los cristianos tenían que reunirse cierto día de la semana. Sin embargo, los discípulos reconocen que el día que el Señor resucitó de entre los muertos es el día de su resurrección y es el día que ellos se iban a empezar a juntar. Si ustedes buscan en Hechos capítulo 20, verso 10, dice así: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Qué día se reunían los discípulos a partir el pan? El primer día de la semana. Y esas son las evidencias bíblicas de que los discípulos empezaron a reunirse el primer día de la semana. Hay otra evidencia más que está en 1 Corintios capítulo 16, verso 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Cada primer día, eso significa que cada primer día los discípulos estaban reunidos y aparte de eso compartían el pan, que hace referencia a la cena del Señor. Imagínense cómo los discípulos cambiaron radicalmente, sobre todo el apóstol Pablo. Para el apóstol Pablo esto hubiera sido una ofensa, reunirse el primer día a adorar al Señor, a compartir con los hermanos, porque él, como fariseo, él era entendedor que ellos se reunían el séptimo día. Algo había pasado. Y vemos evidencias extrabíblicas de la Didache. Aquí me equivoqué en Didache, que es un escrito, ¿no es cierto?, de la doctrina de los apóstoles. Y ahí se relata que desde el primer siglo, él dice, reúnanse el día del Señor, que es el día domingo, para partan el pan y celebren la acción de gracias. Entonces hay evidencias
bíblicas y extrabíblicas de que se reunían el día del Señor, que es el día, para los paganos era el día del sol, ¿ya? Pero para los hijos de Dios reconocemos que nuestro sol es el sol de justicia, Jesús. Él es nuestro día. Así que es importante saber esto. Ignacio de Antioquía, en el primer siglo, en una carta que escribe a los magnesios, en su capítulo 9, verso 1, escribe: si los que se habían criado en el antiguo orden de las cosas vinieron a una nueva esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el día del Señor, domingo, día en que surgió nuestra vida por medio de él y de su muerte. Y ahí está haciendo énfasis a su resurrección. Porque desde ahí, desde su resurrección, él nos dio vida. Y la iglesia entendió que ese día se reunían para conmemorar la resurrección de Cristo. Es un día de alabanza, es un día de adoración, es un día de conmemoración. Al tener en la mesa el pan y el vino, es conmemoración de su muerte y resurrección. Justino Mártir, y estoy hablando siempre antes del año 300, nos reunimos todos el día del sol porque es el primer día después del sábado judío, pero también el primer día en que Dios, sacando la materia de las tinieblas, creó al mundo. Ese mismo día, Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Eso lo dice en su Apología, capítulo 1, verso 69. Esto es importantísimo, porque cuando ustedes conversan con un adventista o alguien que habla del séptimo día, y esto lo puedo hablar de experiencia propia, yo antes iba a una iglesia adventista del séptimo día, y comprendo muy bien esto, y entendí muy bien esto a través del Evangelio. Ellos le van a decir que este cambio fue por Constantino, de la conmemoración, ¿no es cierto?, del cambio hablan de un cambio del día de reposo. Sin embargo, eso no dice la Biblia. Ellos hablan de un cambio de que Constantino cambió el sábado por el domingo y dicen que uno de los sellos de la marca de la bestia es guardar el día domingo. Eso van a escuchar con los adventistas. Sin embargo, acá vemos evidencias bíblicas y extrabíblicas del primer siglo, antes de ese edicto de Constantino, de que los cristianos se reunían ya el primer día. Entonces eso es una refutación a los adventistas. No sé si le ha tocado esa experiencia, pero bueno, esto espero les sirva. ¿Y por qué nace eso? Siempre llevan a las personas a hablar el punto central de cómo ocurrieron todos estos cambios estructurales religiosos, litúrgicos, la resurrección de Jesucristo. J.P. Moreland, en el caso de Cristo, dice: ¿de qué manera puede explicar que en un breve periodo de tiempo no solo un judío, sino toda una comunidad de por lo menos 10.000 judíos estuvo dispuesta a abandonar estas 5 prácticas claves que le habían servido en el aspecto social y teológico por tantos siglos? Mi explicación es simple: habían visto a Jesús resucitado entre los muertos. Estos cambios en las estructuras sociales judías no fueron simplemente ajustes menores que se hicieron al pasar, fueron absolutamente monumentales, ni más ni menos que un terremoto social. Y eso es la mejor palabra que podríamos describir esto: un terremoto social. Y los terremotos no suceden sin una causa. Y ese terremoto es la resurrección de Jesucristo. Eso que conmovió las estructuras religiosas y sociales de los judíos tiene un nombre y un apellido: la resurrección de Jesucristo. La comunión y el bautismo. No sé si se fijan que continuamente estoy hablando de eso, de la comunión, ¿no es cierto? Hablé bastante de la cena, pero quiero preguntar si esto queda claro. Este punto queda claro.
Sí, hermano. Sí, hermano. Yo creo que más de alguno tuvo alguna experiencia con alguna adventista, porque o alguien, a iglesias del séptimo día, o son sabatistas, porque le dan duro con esto. Yo sé que Sí, sí, hermano. Una vez, hermano, escuché decir, ¿no? La verdad, por ahí, no sí, directo de una persona, que tenía una interpretación de que los que se reúnen el domingo tienen cierta asociación con la marca de la bestia y no sé qué cosas. Y no sé, de verdad, me pareció bien raro. sí. Ve que estamos hablando el mismo idioma. Porque yo le digo, yo venía dentro de esas filas, entiendo muy bien el contexto. De hecho, es más, yo guardaba las 7 fiestas judías, pero de ahí nos sacó el Señor, como dice el Evangelio y dice el apóstol. El Señor nos saca de la ignorancia muchas veces y nos da más revelación del Evangelio. Ahora, el tener el entendimiento de esas fiestas a la luz de Cristo es mucho más revelador. O sea, yo no las practico ahora, pero de hecho para mí el día a día es Cristo morando en nosotros. Y como la iglesia se reúne el domingo, conmemoramos la resurrección, pero cuando uno ve las fiestas a la luz de lo que Cristo hace, el día de reposo a la luz de Cristo, adquiere mucho más importancia para nosotros. Y uno va entendiendo el Evangelio. Amén. La comunión y el bautismo. La comunión. Los discípulos comprendieron que la muerte de Jesús era un paso necesario hacia una victoria mucho mayor. Su asesinato no fue la última palabra. La última palabra fue que había vencido la muerte por todos nosotros al resucitar de entre los muertos. Celebraban su ejecución porque estaban convencidos de que lo que habían visto salir de la tumba con vida era él, ¿no es cierto? De hecho, lo singular de esto es que los primeros seguidores de Cristo no se reunían para celebrar sus enseñanzas. Esto es muy particular. O lo maravilloso que era él. Sino se reunían en forma regular y singular para tener una comida de celebración por un motivo. Porque la cena es una comida, es algo que uno conmemora. Cuando uno lee el libro de 1 Corintios, uno se encuentra que habían incluso ágapes de amor. ¿Y por qué se reunían? ¿Cuál era el motivo? En unas palabras un poco más fuertes, para recordar que Jesús había sido masacrado, torturado, allí en la cruz, públicamente, había sido expuesto en humillación de forma grotesca, pero que eso que los judíos y los griegos se burlaban era la muestra del amor de Dios, de su justificación, la base de nuestra relación con Dios, la cruz. Lo que Cristo hizo allí en el madero había transformado sus vidas. Véalo de la siguiente manera. Si un grupo de personas ama, por ejemplo, a un personaje particular de la historia de Perú, por ejemplo, de los políticos, de los buenos presidentes que en algún momento pudo haber tenido. Quizás se reúna en forma regular para recordar su sistema de cómo hizo funcionar bien el país. Y todo lo que podría haber él planteado en su tiempo, pero no lo van a celebrar, ¿no es cierto?, a él por el hecho de haber sido asesinado quizás o muerto. Sin embargo, es análogo a lo que los cristianos hacían. ¿Cómo lo explica? ¿Cómo podemos explicar esto? Los discípulos comprendieron que la muerte de Jesús era un paso necesario para la victoria final contra el pecado. Era una gloria mucho mayor expresada en la cruz del Calvario. Su asesinato no fue la última palabra, y eso es muy importante. El Evangelio no queda en la cruz, o sea, en el Cristo crucificado, como algunos lo tienen, sino que el Evangelio va más allá.
en un Cristo resucitado. Sin embargo, están siempre en conexión. Aquel que resucitó fue aquel que murió en la cruz, y aquel que murió en la cruz es aquel que resucitó. Ellos estaban convencidos de que Jesús había resucitado de entre los muertos. Es más, en el primer siglo, ¿no es cierto?, se decía que los cristianos eran una especie de aquellos que se comen el cuerpo de otra persona, porque la cena del Señor es comer el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando pasaban los romanos y escuchaban esas expresiones, pensaban que los cristianos eran aquellos que se comían a las personas. No me acuerdo específicamente de la palabra, pero era esa que se comían a las personas. Sin embargo, ellos no comprendían de este acto simbólico que representa la cruz de Cristo para ellos y para nosotros el día de hoy. Caníbales. Muchas gracias, hermano Carlos Magno. Pensaban que eran caníbales los cristianos al conmemorar la cena del Señor, porque siempre decimos, y lo que representa, el pan representa el cuerpo de Cristo. Entonces, ese lenguaje para alguien que no está inserto, ¿no es cierto?, en lo que es la Escritura, va a pensar que somos caníbales. ¿Cómo vamos a comer el cuerpo del Señor? Bueno, así pensaban los primeros romanos que estaban en el contexto ahí, escuchando de este lenguaje figurado, pensaban que los cristianos eran caníbales. Pero era mucho más glorioso que eso, era la presencia de Cristo en nuestros corazones. Y también el bautismo. La iglesia primitiva adoptó una forma de bautismo de su tradición judía llamada el bautismo de prosélitos. Cuando los gentiles querían adoptar la ley de Moisés, los judíos bautizaban a esos gentiles en la autoridad del Dios de Israel. Sin embargo, en el Nuevo Testamento la gente se bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo cual significaba que Jesús se había elevado a la categoría plena de Dios. Si el Padre está al lado del Hijo, significa que Jesús, que es el Hijo del Padre, era Dios. Por eso es que nosotros bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia cristiana bautiza así porque bautizan en la autoridad, ¿no es cierto?, de Dios, delegada a su iglesia, de Dios, para ser parte, ¿no es cierto?, de una nueva creación, y esa nueva creación es la iglesia del Señor. Y el bautismo también era una celebración de la muerte de Jesús, al igual que la comunión. Al sumergirse en el agua uno celebra su muerte, y al ser sacado del agua uno celebra el hecho de que Jesús había resucitado a novedad de vida. Y yo dije algo, el surgimiento de la iglesia. Cuando Jesús resucitó, también surgió la iglesia. No hay duda de que Jesús comenzó poco después de la muerte. No hay duda que la iglesia, ¿no es cierto?, comenzó después de la muerte de Jesús. Históricamente, porque la iglesia está en el corazón del Padre, teológicamente es eterna. Y se propagó tan rápido, y hay mucha tipología en el Antiguo Testamento también, y se propagó tan rápido que en el transcurso de un periodo de quizás 20 años ya había llegado al palacio del César en Roma. No solo eso, ese movimiento triunfó sobre una cantidad de ideologías rivales y finalmente sobrepujo al imperio romano entero. Si usted estuviera mirando el cielo y observara el siglo, allí, en el siglo I, si usted estuviera ahora mirando, yo le planteo esta siguiente pregunta. ¿Creería que sobreviviría el cristianismo frente al Imperio Romano? ¿Colocaría sus fichas, humanamente hablando, en el cristianismo frente al Imperio Romano? Probablemente no apostaría dinero en un grupo de personas que, primero, negaron al Señor,
personas que tenían miedo y cuyo principal mensaje era el mensaje de un carpintero, mirándolo humanamente hablando, de un pueblo que era desconocido incluso y que había sido crucificado, pero que había vencido la tumba. Sin embargo, hermanos, no es bajo nuestra mirada, y eso es lo glorioso, sino es bajo la mirada del Señor, es bajo su propósito. Y sin embargo, aunque nosotros no hubiéramos puesto ninguna ficha a favor, al ver todas esas evidencias, el Señor propagó el crecimiento de la palabra y por tanto de la iglesia, por el poder del Espíritu Santo. Y ese crecimiento fue tan exitoso que el día de hoy a nuestros hijos le llamamos Pedro o Pablo y a nuestros perros le llamamos Nerón, que era lo inverso. Pensábamos que Nerón, ¿no es cierto?, era el gran César, y los Pedro y los Pablo eran como un grupito pequeño, sin embargo se invirtió. Y hoy, ¿no es cierto?, el cristianismo tiene un realce mucho mayor. Y aquí, para finalizar la clase de hoy, voy a comentarle del misterio de la iglesia. La Biblia nos muestra dos misterios que son revelados. El primer misterio es el misterio de Cristo, donde, ¿no es cierto?, que es el misterio de Dios. Pero el misterio de Cristo es revelado a la iglesia. El misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Cuando Juan capítulo 19, verso 34 dice: pero uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Estas dos sustancias del costado abierto del Señor Jesucristo, sangre y agua, representan mucho con respecto a la iglesia del Señor. La sangre, en un sentido, ¿no es cierto?, bíblico, efectúa la redención y quita los pecados para comprar la iglesia. Y el agua imparte vida y así acaba con la muerte para producir la iglesia, purifica la iglesia. El agua es la palabra, la sangre es la redención. La muerte del Señor, la cual imparte vida, es tipificada también por el sueño de Adán. También le recomiendo volver a leer Génesis capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3, cuando Adán cae en sueño, del cual es producida Eva, y es representada por la muerte del grano de trigo que cayó en la tierra para llevar mucho fruto, para hacer un solo pan, el cuerpo de Cristo. El costado abierto del Señor fue tipificado ya en el Génesis por el costado abierto de Adán, del cual Eva fue producida. La sangre fue tipificada por la sangre del Cordero Pascual. Y el agua fue tipificada por el agua que fluyó de la roca herida. La sangre formó una fuente para la purificación del pecado y el agua llegó a ser la fuente de vida. Y acá hay frases finales. Si la llegada a la existencia de los nazarenos, un fenómeno innegable atestiguado por el Nuevo Testamento, abre un agujero en la historia, un agujero del tamaño y con la forma de la resurrección. Y acá le hacen un cuestionamiento a los agnósticos. ¿Con qué propone el historiador secular que se tape? Esta frase ya también la habíamos leído, pero me gustaría volverla a recordar. Lo verdaderamente asombroso es que esta creencia fue sostenida por un muy pequeño grupo de cristianos que al menos durante 2 o 3 primeras generaciones a las duras penas podrían haber organizado una revuelta en una aldea, ni qué hablar de revolucionar un imperio. Sin embargo, persistieron a pesar de tener todo en contra
atrayendo la indeseada atención de las autoridades debido al poder de su mensaje y la visión y el estilo de vida que ese mensaje generaba y sostenía. Y siempre que regresamos a los textos claves en busca de evidencia que muestre por qué persistieron en una creencia tan improbable como peligrosa, hallamos la misma respuesta. Porque Jesús de Nazaret resucitó de entre los muertos. Humildemente agrego que he pasado más de 42 años como abogado defensor, apareciendo en varias partes del mundo y todavía estoy en ejercicio. He sido afortunado de asegurar un número de exitosos juicios por jurados. Y yo afirmo sin temor a equivocarme que la evidencia de la resurrección de Jesucristo es tan abrumadora que nos empuja a aceptarla debido a las pruebas, las cuales no dejan posibilidad alguna para la duda. Sir Leonard Ludwig. Y con esto terminamos las 9 evidencias a favor de la resurrección de Jesucristo. Y ya la próxima clase sería la clase final y la clase en donde veríamos la aplicación práctica, ¿no es cierto?, de qué implica la resurrección de Jesucristo para el creyente. Pero espero que hayan quedado claras estas 9 evidencias a favor. Así que ahora, si hay dudas, consultas,